Vemos acá una imagen que es de High Quality CPR, es decir, alta calidad en reanimación cardiopulmonar. Este símbolo que les hace creer que es Daytona o CARS, es decir, que es la idea de trabajar sobre el paciente como si fuera una entrada a boxes, es decir, cada uno debe saber qué hacer en el momento preciso, y con eso achicamos un poco los tiempos y no estamos haciendo, nos estamos entorpeciendo en nuestro trabajo. El concepto es que el que coloca una vía, el que cambia una rueda, es decir, el que está ventilando no puede estar colocando una vía, el que está comprimiendo no puede estar dando órdenes. El mismo concepto es el que tratamos de seguir con este concepto de alta calidad en CPR, como la entrada a boxe cuando el paciente entra en paro cardiorrespiratorio en un área de salud. Entre sus víctimas se encuentra el famoso jugador de baloncesto Hank Gathers. Cuando las señales eléctricas del corazón fallan, el corazón late de forma errática, la sangre deja de fluir y el cuerpo se queda sin oxígeno. El corazón tiembla, incapaz de organizarse y de bombearse. Los médicos llaman a esta tormenta eléctrica fibrilación ventricular y también ritmo de la muerte. Una vez que el corazón comienza a temblar por la fibrilación ventricular, el 90% de los afectados fallecen. El único tratamiento es desfibrilar el corazón con una potente carga eléctrica, parándolo por completo. Una vez parado, el corazón puede reprogramarse y volver a latir rítmicamente. Si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es llamar al número local de emergencias o enviar a alguien a hacerlo. Después, colóquese justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir dando de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, más o menos el mismo ritmo que esta canción. Ojalá nunca tenga que realizar una RCP usando solo las manos, pero si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, no tenga miedo de intentarlo. Recuerde, llame al número de emergencias y comprima con fuerza y rapidez el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Sus acciones pueden ayudar a salvar una vida. El tema que hemos visto hasta ahora es el motivo de muerte es una fibrilación ventricular. Vemos que el jugador de básquet cae ante un proceso de una arritmia que puede ser una fibrilación ventricular. El corazón vibra y hasta que no se desfibrile con una potente descarga eléctrica que lo dan los desfibriladores, va a seguir en fibrilación ventricular. Hasta que llegue ese desfibrilador, debo comprimir el pecho fuerte y rápido como se veía en el video. Por eso la cadena de supervivencia, que se está actualizando últimamente en el 2020 cada año, desde el 2015, es que fue la última actualización que se hacía cada 5 años. Ahora es actualizaciones anuales. Se viene diciendo este concepto: los anillos de la cadena de supervivencia en el paro cardíaco extrahospitalario, es decir, reanimación cardiopulmonar básica. Son los 3 anillos en donde observamos este primer anillo, donde es la llamada precoz ante un paciente que no responde y no respira. Comenzar con las compresiones torácicas fuertes y rápidas hasta que llegue la ambulancia o traigan un DEA, un desfibrilador externo automático. Desfibrilar
ya sea lo que indica la ambulancia o lo que indica el DEA, y luego con el paciente vivo con pulso, respirando, es trasladado por el servicio de emergencia hasta el último anillo, que es el hospital donde se realizarán los cuidados intrahospitalarios. ¿Qué es un DEA? Un desfibrilador externo automático es un aparato que inteligente, en donde al abrirlo ya comienza a hablar y decir los pasos a seguir, como por ejemplo coloque las paletas en el pecho desnudo de la víctima, que trae unas paletas autoadhesivas descartables, sirven para una sola vez de uso, y registra qué arritmia tiene el paciente y ahí indica si está fibrilado, que le debe dar un choque eléctrico. Entonces habilita el botón de descarga con una luz, en donde el botón ahí sí puede dar la descarga eléctrica. Muchos desfibriladores pueden ser completamente automáticos, en donde no te indica ningún botón, solamente te indica que se va a dar una descarga y te pide que no lo toques al paciente, y en 3, 2, 1 dará una descarga. Esto lo hace con luces y con voz, ¿no es cierto? Cada año, 7 millones de personas mueren en el mundo a causa de un paro cardíaco súbito. Puede pasarle a cualquier persona, en cualquier parte y en cualquier momento. El 84% de los paros cardíacos súbitos ocurren fuera del entorno de atención de salud. Actualmente, solo sobreviven entre el 5 y el 10% de las víctimas. Mientras que algunos eventos cardíacos pueden ser tratados solo con resucitación cardiopulmonar o RCP, otros requieren la combinación de una RCP efectiva y el uso de un desfibrilador externo automático o DEA para administrar una descarga eléctrica óptima durante los primeros minutos de un paro cardíaco súbito. En ambos casos, una RCP efectiva contribuye a incrementar hasta en un 75% la probabilidad de sobrevivir al evento. El asistente de RCP de HeartSign, incluido en algunos modelos de desfibriladores externos automáticos Samaritan PAD, da retroalimentación auditiva y visual en tiempo real al rescatista sobre la calidad de las compresiones de RCP durante un paro cardíaco súbito. La RCP es crucial para hacer que circule sangre oxigenada a los órganos vitales. El asistente de RCP garantiza que el rescatista esté haciendo una RCP efectiva según los lineamientos de AHA y ERC. Con su tecnología revolucionaria, el asistente de RCP patentado por HeartSign usa solamente los electrodos del desfibrilador para detectar cambios en la impedancia del paciente, en lugar de los acelerómetros comúnmente usados en otras soluciones de DEA. Los cambios en la impedancia están relacionados con la frecuencia y fuerza de las compresiones y se correlacionan con una serie de signos vitales. Cuando un paciente colapsa y un rescatista le realiza RCP, las compresiones aplicadas por el rescatista hacen que el pecho del paciente cambie de forma. Esta deformación del pecho genera un aumento en la impedancia torácica del paciente. El asistente de RCP captura estos cambios en una cardiografía de impedancia, o ICG, que usa para contar la cantidad de compresiones que administra el rescatista e identifica la fuerza que se está aplicando en estas. La frecuencia de las compresiones se determina contando cada vez que se hunde el pecho. Cuando el rescatista presiona el pecho del paciente, la fuerza se refleja en la forma de onda del ICG. A mayor fuerza, mayor deflexión. El asistente de RCP mide los cambios en la impedancia y usa esta medición para dar la retroalimentación apropiada al rescatista, indicando si las compresiones son correctas o si necesita presionar más fuerte. El estándar de la industria para medir la eficacia o efectividad de la RCP es por medio de la curva de dióxido de carbono, es decir, midiendo la cantidad de dióxido de carbono exhalado por el paciente. El asistente de RCP se articula muy bien con la medición de la curva de dióxido de carbono y de otros signos vitales, lo que demuestra que esta tecnología es un gran indicador de la eficacia de la RCP. Con su retroalimentación visual y auditiva en tiempo real al rescatista, el asistente de RCP de HeartSign mejora significativamente la eficacia o calidad de la RCP.
Y como el asistente de RCP está integrado en los desfibriladores de HeartSign, que son líderes en la industria, se puede administrar una descarga si es necesario. Una RCP efectiva por sí sola o en conjunto con una descarga capaz de salvar vidas puede incrementar sustancialmente la probabilidad de sobrevivir. Vemos entonces como el desfibrilador, este tipo de desfibrilador tiene estos dispositivos en donde vemos que las compresiones son o no efectivas. Muchas veces son con retroalimentación por un acelerómetro y este es por la diferencia de movimiento de las paletas. Es decir, que te indica si las compresiones están bien hechas o no. ¿Por qué? Porque se ha visto que el American Heart y el Centro Europeo Cardiovascular indican que lo más importante es High Quality CPR, es decir, alta calidad en las compresiones torácicas. Por lo tanto, si el paciente no responde, no respira, que ha perdido el conocimiento, solo jadea o boquea, lo que debo hacer es activar el sistema de emergencia, solicitar un DEA y comenzar a comprimir el pecho fuerte y rápido de alta calidad, buenas compresiones torácicas. Esto se hace hasta que llegue el desfibrilador. Cuando llega el desfibrilador, se coloca el desfibrilador. Si es un DEA, se coloca y se siguen los pasos que indica el desfibrilador. Si no, hasta que llegue la ambulancia con un cardiodesfibrilador. El cardiodesfibrilador es manual completamente, lo manejamos nosotros los médicos. En cambio, un DEA lo puede manejar cualquier persona. ¿Qué hace el médico o qué hace el DEA? Pues analiza qué electrocardiograma tiene el paciente, si es, como la imagen de arriba, una fibrilación ventricular o un ritmo normal. No te indica si el paciente está vivo o está muerto. Recuerden que puedo tener un ritmo normal sin pulso, es decir, una actividad eléctrica sin pulso, ya lo veremos más adelante. Es decir, que ¿cómo sé que el paciente no tiene pulso? Solamente si respira, se mueve, ya puedo influir que tiene o no pulso. Si no, puedo tomar el pulso, pero recuerden, los equipos de salud, no más de 5 o 10 segundos me demoro en evaluar si tiene o no tiene pulso. Por eso lo más importante es respira, se mueve, con eso considero que hay circulación. Coloco las paletas, observo la imagen si es un cardiodesfibrilador, pero en este caso que es un DEA, coloco las paletas y espero que el equipo me diga se requiere una descarga o no se requiere una descarga. En las dos veces, pasado eso, va a pedirte que comprimas el pecho fuerte y rápido. Ya lo iremos. Es decir, los europeos insisten en no responde, grite pidiendo ayuda, abra la vía aérea, observa si respira. Si no respira, consiga un DEA, llame al 911, comprima 30 compresiones y 2 ventilaciones. Ellos insisten en que toda la población debe saber hacer respiraciones. Por ahí es importante saber que uno apoya el tema de RCP usando solo las manos, es decir, con las buenas compresiones también movilizo aire. Esto llega el desfibrilador externo automático, lo coloco en el pecho de las paletas como se muestra en la imagen, una por debajo de la clavícula derecha y el otro en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, como dicen las imágenes de los desfibriladores. Las paletas tienen dibujos. Te va a decir si necesito una descarga, te habilita el botón naranja, aprietas y comienzas a comprimir el pecho durante 2 minutos. Si te indica no se requiere una descarga, te va a mandar a hacer compresiones torácicas durante 2 minutos. Pasados esos 2 minutos, otra vez te va a decir deténgase analizando el ritmo cardíaco. Y nuevamente, si detecta fibrilación ventricular, te va a indicar una descarga. Si detecta ritmo,
te va a decir no se indica descarga, comience a comprimir. ¿Cuándo me detengo? Cuando el paciente se mueve, cuando el paciente respira. Es decir, que con un DEA yo no tengo imagen, tengo que evaluar si el paciente se mueve o respira. Es interesante esta imagen que vemos del jugador que se desploma y luego impresiona que se recupera absolutamente después de una pequeña sacudida. Ya se dieron cuenta, tenía un cardiodesfibrilador implantado, es decir, que detectó su fibrilación ventricular y le dio una descarga eléctrica y el paciente se recuperó solo. Es decir, que la fase eléctrica de los primeros minutos con la desfibrilación, el paciente se recupera total y absolutamente, como vimos en la imagen, una desfibrilación instantánea. Pero si me demoro más, ya necesito el apoyo médico, más de 5 a 10 minutos en paro cardíaco, pues voy a requerir toda la RCP de avanzada, que para eso estamos aquí. Intubación, desfibrilación inmediata, no se recomienda de entrada, ya que el paciente en paro cardíaco, si yo llego y el paciente ya estaba en paro, debo apoyarlo por lo menos durante 2 minutos en RCP para que haya circulación. Es decir, comienzo con las compresiones mientras armo un poco el equipo y luego comienzo con la detección si tiene o no fibrilación ventricular. Pasado 10 minutos que llego tarde al paciente en paro cardíaco, la supervivencia disminuye y recuerden que cada minuto que pasa pierde 10% la posibilidad de sobrevida. Esta lámina vemos que los pacientes pueden ser hiperventilados hasta morir. ¿Por qué dice eso? Porque se evaluó que la hiperventilación puede generar más daño que mejoría. Este es un trabajo en donde se trabajó sobre rescatistas que nosotros debemos ventilar unas 12 veces, 16 veces por segundo, ¿no es cierto? Por minuto, perdón, y vemos que pacientes ventilaban 30 veces por la ansiedad de hiperventilar al paciente en paro. Por eso el primer grupo se lo entrena y luego del entrenamiento bajó de 37 veces por minuto a 22 veces por minuto su ventilación. Todavía seguían hiperventilando, es decir que cuesta entrenarnos nosotros, nuestro estrés, nuestra ansiedad, cuesta bajar la velocidad de ventilación. Esta lámina es muy importante porque vemos acá detallado los fármacos que demostraron ser de gran beneficio en el paro cardíaco. Como verán, no figura ningún fármaco, porque en realidad lo más importante no son los fármacos, sino que son las buenas compresiones y la desfibrilación precoz. Recuerden entonces que las prioridades para la buena RCP, aún la RCP de avanzada, es tener una muy buena RCP básica, es decir, buenas compresiones torácicas de alta calidad con mínimas interrupciones, la desfibrilación temprana y una ventilación controlada. Comprimir, desfibrilar y ventilar controladamente. Fíjense que está en tercer puesto la ventilación. ¿Y saben cuál es el primer enemigo de una buena RCP? El equipo de salud. ¿Por qué? Porque trata de hacer varias cosas sin tener en cuenta lo más sencillo, que es buenas compresiones, un líder que lidere, alguien que comprima, alguien que busque una vía, alguien que ventile, pero no la misma persona haciendo todo. Observen esta imagen en donde una carrera de Fórmula 1 entra el piloto con su auto a boxes y vemos cómo se trabajaba una persona a martillazo sacando la tuerca de la primera rueda.
Otra persona colocando el combustible. Ven hacia abajo a la izquierda mucha gente observando, pero no colaborando. Sigue trabajando con la primera rueda, aquel médico que está trabajando solo, rompiéndose la espalda y haciendo solo el trabajo, martillando y cambiando su cubierta. Va a la otra cubierta y sigue insistiendo, a los martillazos, sacando esa tuerca, saca la cubierta él solo y él solo coloca la nueva cubierta. Solamente hemos cambiado en todo este tiempo 2 cubiertas, mucha gente abajo, sin protección para las manos, sin protección para las gafas de casco ni nada de eso. Bueno, en la próxima te cambio la de atrás. Claro, se fue con sus 2 primeras ruedas cambiadas. Pero esto cambió y se dieron cuenta que para ganar la carrera necesito trabajar en equipo. Ahora sí, 1913, los pits de Fórmula 1, en donde contaremos que tenemos 3 mecánicos por cubierta, un mecánico que levanta la parte de delante del auto, un mecánico que levanta la parte de atrás del auto y gente que va a cambiar el combustible. Cuando llega el vehículo en carrera, solamente 1, 2, 3 segundos ya hicieron 4 cubiertas y tanque lleno. Sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajaron en equipo en forma organizada. Ellos se entrenan en esto. Este es un cardiodefibrilador donde contamos con botones, selección de la carga y una pantalla. Claro, nosotros debemos hacer todo manualmente, pero notarán que el selector de carga tiene un número 1 en verde chiquito, el número 2 y el número 3. El número 1 es para encenderlo y buscar qué carga voy a colocarle al paciente, a suministrarle al paciente. El número 2 carga el equipo y el número 3 en naranja hace el disparo. Ese número 3 también está en las paletas. Es decir, que enciendo el equipo, miro qué arritmia tiene, cargo seleccionando la carga, cargo con el número 2 y disparo con el número 3. Es decir, observo qué ritmo tiene y si está en fibrilación ventricular se hará la descarga eléctrica. Vemos acá un ritmo normal que desencadena en una torcida de punta, luego se organiza en una TV, impresiona y finaliza en una fibrilación ventricular. Las guías 2018, 2019 y seguramente la 2020 ya han evaluado cómo seguir y vemos en esta lámina todo el algoritmo para RCP de avanzada, es decir, la que debemos hacer nosotros en el equipo de salud. ¿Qué puede suceder? Que al colocar las paletas me encuentro que tiene un ritmo y recuerden, cuando tengo un ritmo, ¿qué debo hacer? Tomar el pulso. Si no tiene pulso, estoy en el número 9. ¿Qué es eso? Una actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué debo hacer? No se desfibrila y continúo con las compresiones torácicas. Vamos a suponer un caso en donde llego al paciente que está en terapia intensiva, paro cardíaco, no veo pulso, no responde, no respira, activo el carro de paro, comienzo a comprimir, llega el desfibrilador, coloco las paletas y tiene ritmo. ¿Qué me fijo? Si tiene pulso. No tiene pulso. Entonces estamos en actividad eléctrica sin pulso, entonces se indica de entrada adrenalina. Fíjense entonces que la diferencia está en fibrilación ventricular, es después de la segunda descarga, la adrenalina. Es decir que al principio son descarga, descarga y después adrenalina. En este caso de asistolia o actividad eléctrica sin pulso, una vez que se llega al lugar y se detecta que no tiene pulso y tiene actividad eléctrica, es decir, un ritmo no desfibrilable, se indica adrenalina de entrada y se piensa en la causa, buscar causas de probable paro cardíaco con actividad eléctrica sin pulso. Pasan 2 minutos, coloco las paletas y observo, ¿se trata de una causa para desfibrilar o no? Si no tiene causa para desfibrilar, busco el motivo de por qué está en paro, es decir, no se desfibrila, sino que se piensa que tiene. Entonces, el tema acá de la desfibrilación de avanzada o la RCP de avanzada es
Iniciar la RCP, colocar una máscara y cuando llegue las paletas coloco en el pecho. Veo qué ritmo tiene, ¿se desfibrila o no se desfibrila? Si se desfibrila, choco y comienzo a comprimir fuerte y rápido. Este es el algoritmo más simplificado que se venía usando anteriormente. ¿Cuáles son las causas de actividad eléctrica sin pulso o asistolia? Se habla de las 6 H y las 6 T. Hipoxia, hipovolemia, hipo o hipercalemia, hipotermia, hipoglucemia, acidosis, trombosis coronaria, el infarto, tromboembolismo de pulmón, taponamiento cardíaco, sobredosis, neumotórax, atención y trauma. Esa sobredosis de tóxicos, tabletas o medicamentos que haya tenido intoxicación el paciente. La calidad de la RCP son comprimir fuerte y rápido, y esto es lo que hablábamos de buenas compresiones torácicas de alta calidad. Comprimir fuerte y rápido de al menos 5 centímetros y rápido de 100 a 120 por minuto. Permitir una correcta expansión torácica con las descompresiones. Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones. Evitar la ventilación excesiva. Cambiar al que comprime cada 2 minutos por la fatiga o antes si está cansado, por supuesto. Si no se usa dispositivo avanzado para la vía aérea, la relación de la compresión-ventilación debe ser 30 a 2. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Cuando se pueda intubar vamos a tener capnografía y esto es lo que te indica si las compresiones son efectivas. Con una presión de CO2 expirada menor de 10, intentar mejorar la calidad de la RCP. Presión arterial, si la presión en la fase de relajación diastólica es menos de 20, intentar mejorar la RCP. Recuerden esto de la energía por la descarga, los bifásicos son de 120 a 200 Joule y los monofásicos de 300 Joule. ¿Cómo me doy cuenta? Porque llega hasta 360 y es un equipo más bien viejo, y los nuevos llegan hasta 200 Joule, son bifásicos, son mejores. Las drogas, la adrenalina va de entrada en actividad eléctrica sin pulso o asistolia, y por supuesto después del segundo choque, adrenalina en una fibrilación ventricular. ¿Cuánto se coloca? Una adrenalina en bolo en una buena vía con un catéter con un abocat corto y ancho, 14, en un pliegue. Coloco la adrenalina en bolo y repetir cada 3 a 5 minutos. Una sola ampolla cada 3 a 5 minutos. La amiodarona es un antiarrítmico que se coloca después de pasado este tiempo de la adrenalina y se coloca en bolo 2 ampollas juntas de 300 miligramos, 150 y 150, y una segunda dosis. Cuando pase el tiempo de la adrenalina se colocan 150 miligramos. Lidocaína, la dosis intravenosa o intraósea de 1 a 1.5 miligramos kilo. Los dispositivos avanzados de la vía aérea, intubación para poder tener capnografía, puedo ocupar endotraqueal o una máscara laringea. Una vez colocado el dispositivo avanzado para la vía aérea, administrar una ventilación cada 6 segundos, es decir, de 10 a 15 ventilaciones por minuto, siempre evitando la hiperventilación. Cuando está intubado ya lo ventilo sin detenerme en el 30×2, porque cuando ya tengo una vía aérea avanzada no me detengo en 30, sino que continúo con las compresiones y voy ventilando cada 6 segundos. Entonces, si tengo una vía aérea no segura, es decir, no está intubado, el ciclo es 30 compresiones, detengo, hago 2 ventilaciones con bolsa, máscara y boca, 2 ventilaciones, se infla el pecho, se eleva el tórax y comienzo con las compresiones sin interrumpir durante 30 compresiones. Detengo las compresiones y hago 2 ventilaciones. Vean acá con un catéter intraarterial como las compresiones hacen que suba la presión arterial
y cuando me detengo cae la presión arterial para hacer 2 ventilaciones. Imaginan ustedes con ventilación boca a boca, que muchas veces se hace muy mal, estoy evitando que tenga buena circulación, porque cuando empiezo a comprimir, fíjense que necesito como 10 compresiones para levantar la presión de perfusión cerebral y cardíaca. Estos son dispositivos como el Lucas, en donde yo puedo ocupar estos dispositivos para trasladar al paciente. Esto ya se usa, por ejemplo, en Buenos Aires, en el Hospital Churruca se está usando. Está seteado para que sea 30×2, o yo lo puedo parar cuando yo quiera, es decir, detengo las compresiones, por ejemplo, cuando tengo que intubar o en fin, o lo que el médico quiera, y puedo volver a comprimir cuando yo quiera en 30×2, o puedo manejarlo permanentemente. Esto se llama Lucas. El Lucas me permite entonces llevar al paciente al hospital para conectarlo a una bomba de circulación extracorpórea o a un ECMO para mantener la circulación hasta que se resuelvan las causas del paro cardíaco. Esta es la banda de distribución de carga, que también es una cinta que se comprime y se relaja para hacer las compresiones torácicas, y esto se usa para el traslado o para tener una correcta compresión prolongada. Hi, Mr. Jones. My name is Michaela. I'm going to be your nurse today. Mr. Jones? Mr. Jones? Somebody call for help. I can't get a call. Okay, I got the details. They're calling the code. I got the cup. Here you go. If you're... I'm going to press the button. You know, if your concussions are in effect, it looks like we need to examine the button. Why don't you try that? Does that help you? Yeah. Okay. Until I find a stool. As soon as I'm done with the pads, I'll try to get one. Okay. Alright, Dr. Carter, do we realize that? I just detached the tape from that patient who's in the shoulder. Alright, we're going to take a signal. Can you play home pressure so we can get a rhythm check? Alright, let's see if you guys are all recharging. Alright, go ahead and clear. And shot. Get back on the chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Great compressions, Meredith. 28, 29, 30. Did the thing come undone? 1, 2, 3, 4, 5. Anesthesia? We're gonna need an airway. Mary, will you please on compression? I'll relieve you. 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30. Great. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Go ahead and keep doing your compressions while he intubates. Am I fine today? Do we have an airway? Yeah. A little detail compressions, please. Excellent. Okay, we're switching to continuous now. 1, 2, 3, 4. I'll get back a little. Great swap. Okay. We're going to go over another shot in 40 seconds. Slow down.
En esta simulación en donde la médica llega cuando ya están haciendo compresiones torácicas básicas, colocan el desfibrilador, le dice que se detengan, observa qué ritmo tiene, como había que desfibrilar, carga el equipo, le dicen que se libere, que dejen todo libre y hace la descarga. A partir de ahí 2 minutos de buenas compresiones, 30 por 2 hasta que se intuba. Ahí se diferencian en que comprimen y ventilan cada 6 segundos. Pasados los 2 minutos hace una descarga, o sea, observa qué ritmo tiene y como ve que tiene pulso, se fija si tiene pulso. Como tiene ritmo en el monitor, ¿qué debo hacer? Fijarme el pulso. Entonces no indica la descarga, pese a que ya había cargado el equipo por si estaba fibrilado, indica no hacer la descarga y entonces ya tiene el paciente pulso. Vemos en esta diapositiva un elemento para hacer compresiones de buena calidad, para mejorar las buenas compresiones. Y esta es la capnografía. Vemos como la curva capnográfica cambia de tamaño cuando restaura la circulación espontáneamente el paciente después de la descarga y la RCP. Vemos cómo nos sirve entonces una buena curva capnográfica, nos está diciendo que hay una buena circulación. Máscara laringia, que ya va a evaluarse esto en el teórico de vías aéreas, pero para que observen cómo son las distintas formas de máscaras laringias. El tema de la tracción de mandíbula es para la subluxación en caso de que no pueda hacer una buena extensión con la maniobra frente-mentón, por ejemplo en un trauma. Es la subluxación y con esto libero la vía técnica. Ya se va a evaluar esto en vía aérea. Intraósea, es muy importante que ustedes investiguen cómo es la técnica correcta para colocar una vía intraósea. Recuerden que esto se usa como una alternativa en casos de que no se pueda colocar una vía intraósea, en atrapados, alteración a nivel de conciencia, compromiso respiratorio, shock, inestabilidad hemodinámica, en el RCP, en quemados, politraumatizados o en emergencia o catástrofes. La vía intraósea es de acción rápida y tengo fluidos rápidamente endovenosos. ¿Qué contraindicaciones? Bueno, huesos fracturados, huesos previamente punzados, huesos con extremidades inferiores con traumatismo grave en el abdomen, procedimientos ortopédicos previos cerca del lugar de la inserción, alteraciones óseas o incapacidad para localizar el punto de inserción o excesivo tejido. Precauciones: solamente se trata de dejar 24 horas, tiene que ser una técnica aséptica, autoprotección. Y las complicaciones: fracturas, síndrome compartimental, extravasación, osteomielitis y rotura del catéter. Pero es muy seguro y muy rápido de accionar. No es doloroso y se coloca directamente en el núcleo del hueso, en esta parte del hueso donde veis. Ese tejido algodonoso, ese tejido genera una gran absorción de fluidos, casi igual que fueran endovenosos, es decir, 2 centímetros por debajo de la rótula y 2 centímetros hacia la parte interna. Ahí puedo ya tener la localización correcta. Recuerden que tiene que ser a presión, es decir, debo colocar a presión los fluidos. I'm going to demonstrate
Hay dispositivos mecánicos como esta pistolita en donde gira y Bueno, espero que le haya gustado el teórico en esta versión todo online y esperemos vernos pronto. Gracias. Rescuer 1A starts chest compressions immediately, without delay. Simultaneously, Rescuer 1B preps for an IV or IO line, whichever is faster, and prepares to take over compressions. A compression depth of 2.5 inches is the target. So this one you get down to 1 minute, 30 seconds, and then the last. See what he needs to set up over there. Would be pretty good if you have that in the pressure fuses. Put some fuses on. And I'd like you to jump in and do the next set of compressions. Yeah, do that. Look around. It's going to close for you to be in band. Rescue number 2 secures the IV or IO line and administers 1 milligram of epinephrine, which is repeated during every sequence of 200 compressions, but not immediately prior to defibrillation. Rescue number 3 places an oropharyngeal airway with high flow oxygen and prepares to defibrillate if a shockable rhythm is identified. Rescuers 1A and 1B switch as compressors every 200 compressions or every 2 minutes. Rescuers must rotate around the patient in a coordinated fashion with clear communication as to their role. In this demonstration, our rescuers are using a CPR feedback device which helps guide the quality of their chest compressions and helps minimize